Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende con Steve. Yo sé que estaba un poco perdido, realmente no he subido contenido estos últimos meses. Quiero pedirles disculpas a todas las personas que me ven. Pero bueno, voy a tratar de empezar a seguir haciendo contenido para todos ustedes. Bueno, el día de hoy quiero traerles algo que hicimos con unas compañeras de la universidad. Me pareció algo súper chévere, muy importante. Es sobre Totó la Momposina. Entonces pues es un poco casero, pero bueno, ahí se los traje. Y pues la idea es seguir subiendo contenido. Nosotros venimos a presentarles la vida e historia musical de Totó la Momposina. El grupo está conformado por Steven Prieto, Carolina Dueñas y quien les habla, Natalia Pinilla. Nieva Santavides, más conocida como Totó la Momposina, nació en 1940 en Talaigua, Bolívar, un pueblo situado en la isla de Mompox, que fue uno de los principales centros de la colonización española y en el que por ello hay población indígena, negra y blanca. Cuando era niña, el conflicto y la violencia obligó a su familia a huir de su casa y trasladarse a la capital, Bogotá. Allí su madre comenzó un grupo de baile en el que Totó surgió como una cantante prometedora para la década de 1950. Ella pudo lograr formar su propia agrupación en la década de 1960. Ella es considerada una de las mejores en su género por los especialistas en música del mundo y es reconocida por la vitalidad y espontaneidad que ella muestra en cada una de sus presentaciones y porque hace algunas mezclas de ritmo indígenas de los esclavos africanos y por los ritmos provenientes de España, los cuales pues se encuentran representados en la isla de Mompox. Su padre Daniel Basanta era un reconocido percusionista y su madre Lidia Vides era bailarina y cantante. Por eso Totó desde muy temprana edad se interesó por la música y los bailes tradicionales del Caribe. Los aprendió e iba de pueblo en pueblo indagando sobre sus costumbres musicales y averiguando sobre la cantadora de cada lugar. Ella quería ser una cantante que reencarnara en el folclore de la zona. En 1974 pudo dedicarse a la música de manera profesional. Hola, mi nombre es Carolina Dueñas. Yo voy a continuar pues hablándoles acerca de la formación artística de Totó la Momposina. Voy pues a explicarles más de cómo pues por decirlo así empezó todo. Igual como todos sabemos, pues casi toda la vida ella se ha encargado o se ha dedicado a la representación de la música de la costa caribeña de nuestro país, entonces pues es bastante importante. Como mi compañera lo mencionaba anteriormente, por el conflicto, ella y su familia llegaron a Bogotá. Su madre, como ya lo decíamos, empezó con un grupo de danzas y de ahí Totó surgió como cantante. Entonces ahí empezó todo. De ahí ella empezó a formar también su propia agrupación y comenzó, pues por decirlo así, su carrera musical de manera oficial. Se presentó o empezó a presentarse en escenarios locales. También empezó a viajar de pueblo en pueblo y además de la presentación que ella hacía en cada pueblo, también aprovechaba para poder investigar los ritmos, los bailes, es decir, pues como que estudiaba más a fondo la música. Y eso pues hizo que la técnica vocal y escena de Totó fueran madurando y así empezara a surgir o que su carrera profesional empezara pues a crecer. Eso fue en 1969 aproximadamente. Ya 5 años después, en 1974, comenzó pues ya a estudiar en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Luego pues se le dio la oportunidad de viajar a Francia, donde pues empezó a estudiar en la Universidad de Sorbonne. Estudiaba las raíces de la música caribeña y las raíces de la cultura indígena y también africana. Entonces pues empezó a presentarse o eso le dio pie o le dio la oportunidad para que se pudiera empezar a presentar en Europa. Ya después de ello llegó a Cuba para poder estudiar pues el bolero. Para que pues igual lo tengamos en cuenta, su primera gira en Latinoamérica fue en la década ya de los 80. Su fama mundial o la fama que ella tuvo pues empezó a dejar huella con esa primera gira internacional en Latinoamérica. ¿Por qué? Eso fue por la invitación que le hizo Womack,
que es un festival musical muy famoso y fue en el año 1984 exactamente. Pero además pues no fue solo eso, hay que tener en cuenta que pues la fama de ella también es por el talento y los espectáculos que daba también tanto dentro de nuestro país como internacionalmente. Ya en 1991 fue invitada nuevamente por WOMAD, esto ya para presentarse en muchos más festivales, que ya voy a dar paso a mi compañero para que nos pueda explicar también dónde estuvo ella. Totó, pues como dato adicional, Totó ha actuado por todo el mundo y eso ha sido tomado también por muestras de DJs como Timbaland y Michael Clays y pues muchísimos artistas influenciados. Entonces pues ahora sí le doy paso pues a mi compañero Steven para que él nos cuente más qué ha logrado Totó, sus álbumes, dónde ha podido estar y demás. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Steven Prieto, les voy a hablar sobre los logros que tuvo Totó la Momposina. Uno de los logros más importantes que tuvo Totó la Momposina fue en 1982, donde ella acompañó a la delegación colombiana y a Gabriel García Márquez en Estocolmo, y donde ella actuó en la ceremonia de entrega del premio Nobel. Como lo dijo mi compañera Carolina, ella viajó por muchas partes del mundo, como en Japón, en Finlandia, en España, en diferentes festivales que pues invitaron o ella participó, y pues hizo renombrar más el nombre de Colombia y pues la música, el folclore que se lleva aquí. En el 2002 ella fue nominada para el premio Grammy Latino en la categoría Álbum Tropical por Gaitas y Tambores. En el 2017 ella fue elegida como la mejor artista folclórica del país de los premios Nuestra Tierra. Uno de los álbumes muy representativos de ella, el álbum Pa Cantó, fue ganador de un Grammy. En el 2011 ella recibió el Premio Nacional de Vida y Obra por el Ministerio de Cultura de Colombia. Los álbumes más destacados son Cantora 1983, Colombia, Totó Momposina y sus tambores 1989, La Candela Viva 1993, Carmelina 1995, Pocontó 2000, Gaita y Tambores 2002. Ella dice que dentro de su ser, dentro de ella, suenan los espíritus ancestrales de los indígenas y los africanos. Ella en una de las entrevistas dice que muchas personas hace 40 años atrás solo la escuchaban personas de 70 o 80 años, adultos mayores. Ahora los jóvenes cuidan como esa música ancestral que ella ha tratado de formar. Y para terminar, ella dice que sigue trabajando constantemente para promover que la música de su tierra siga sonando. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo, darle like, suscribirse al canal, activar la campanita para próximos videos de Aprende con Steve.